¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que estén mirando este video. Vamos a continuar con la asignatura de Fundamentos de Economía y Administración y el tema que nos vamos a encargar de presentar ahora es macroeconomía. Hemos venido viendo toda la primera parte de microeconomía, los prácticos los han hecho perfectamente y vamos a comenzar ahora con la macroeconomía. Vamos a ver un video de 15 minutos porque es la limitación que tengo con este software y la segunda parte de la unidad la vamos a ver en otro video. En esta parte de macroeconomía, básicamente, vamos a ver lo que es la presentación de la definición de la macroeconomía y algunos aspectos muy rápidamente. Como hemos visto en otras unidades anteriores, la economía se dividía en micro y macroeconomía. Microeconomía es lo que venimos estudiando hasta ahora, lo que incluye oferta, demanda, producción, costos. Y lo que vamos a encarar ahora es la parte de macroeconomía, que se ocupa, según esta definición, del estudio del funcionamiento de la economía en todo su conjunto. Es decir, que antes cuando veíamos oferta y demanda veíamos al productor, al consumidor. Cuando veíamos producción veíamos al productor, los costos de producción. Pero en este caso vamos a ver la globalidad de la economía mirándola en una visión, como su nombre lo dice, macro. El propósito de esta mirada, digamos, de la economía es obtener una visión más simplificada de la complejidad que tiene la economía, pero que también al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica, y aquí viene lo importante, que es a una escala de un país o incluso de una región. Esto viene a ser como un conjunto de países. Cuando hablamos de la economía de Europa, hablamos de macroeconomía. De la economía de Mercosur, de la economía de Latinoamérica, hablamos de macroeconomía. Si bajamos a un nivel de país, también hablamos a un nivel de macroeconomía. Y si bajamos a un nivel de provincia, también hablamos a un nivel de macroeconomía. Pero sin discriminar lo que es una empresa o lo que son los oferentes o los demandantes en particular. Entonces, la mirada es más general, más global, más abarcativa que lo que es la microeconomía. ¿Cuáles son las variables que vemos en macroeconomía? Básicamente es la producción total, no el producto total de una empresa, que lo hemos visto en los prácticos anteriores, sino la producción total de un país, de todos los bienes y servicios que el país puede producir. El empleo es otra de las variables también que es muy importante a tener en cuenta porque es como una especie de termómetro de cómo se va desarrollando la economía. La inversión es otro tema importante, que es cuánto invierten los privados o empresas internacionales en nuestro país o en nuestra provincia para reactivar la economía o para activar y para generar trabajo. El consumo, por otro lado, también es otra de las variables que se ve en la macroeconomía, el consumo a nivel global y también el nivel agregado de precios. Es decir, cuando analizamos los precios en general, no podemos decir precios de alimentos, precios de repuestos, precios de la construcción. Entonces hablamos en nivel de agregación, no hablamos solamente de la bolsa de cemento, del hierro, de la cal, sino precios de la construcción. Entonces esa mirada más general, si se quiere, de esto, es lo que apunta a la macroeconomía. Para que se pueda aplicar y medir y estudiar la macroeconomía, hace falta que en un país, como esto hemos dicho que se hace referencia a un país o a una provincia, es necesario que exista una política económica de ese país. Esa política es la que se denominaría política macroeconómica, que estaría integrada por todo el conjunto de medidas que el gobierno implementa con los fines de influir sobre la marcha de su economía en el conjunto de lo que es la economía del país. Es decir, cuando vemos que el país está decayendo, por ejemplo, en producción, el Estado avanza generando producción para que se reactive eso. Si vemos que hay una disminución de la población que trabaja, se buscarán mecanismos para generar fuentes de trabajo. Si vemos que los precios suben, habrá un mecanismo, estratégicamente y económicamente hablando, que permita que los precios se detengan, o que no creo que bajen, pero que sí que se detengan durante un tiempo. Esa política macroeconómica, como les decía, apunta principalmente a controlar o a observar, digamos, la inflación, buscando las causas y cómo poder solucionar ese problema, al igual que el desempleo. Cuando hay una disminución en el empleo, por qué se da esa situación y qué soluciones puede haber para mejorar esa situación. Y lo que es el crecimiento, es decir, las causas del crecimiento,
de la producción y por qué puede crecer o por qué no está creciendo el país. Entonces, una vez que analiza todo eso, se fijan pautas que son las políticas macroeconómicas para el país. ¿Cómo se mide eso? Con la contabilidad nacional. Define la contabilidad nacional y relaciona los agregados económicos y mide el valor de los mismos. Mediante una serie de cuentas que integran lo que se llama la contabilidad, se obtiene una especie de registro que nos va a dar una descripción de cómo se lleva a cabo la actividad económica del país. Esa contabilidad tiene un elemento clave que es para medirla, que es el Producto Nacional o también llamado Ingreso Nacional. ¿Qué es esto? El Producto Nacional es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un año por una economía. Veamos aquí que son bienes y servicios finales. Ya vimos en uno de los prácticos que era un bien final. Era el bien aquel que ya está listo para ser consumido, que está listo para ser ofrecido en el mercado. Es decir, que no se tienen en cuenta los servicios o los bienes intermedios que han participado en esto. Por ejemplo, la harina es un bien intermedio del pan, que es el bien final. Si nosotros contamos la producción de pan, no tenemos que contar la de harina porque estaremos haciendo una doble contabilidad. Entonces se toma el caso del bien o servicio final. Por lo tanto, significa que se han descontado todos los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos. El Producto Nacional se utiliza para medir cómo funciona la economía de un país. Es una especie de, como decía recién, de un termómetro también que sirve a la macroeconomía y que es indispensable para poder analizar problemas como la inflación o el crecimiento económico. Ese Producto Nacional, que acabo de hablar recién, se habla de que se trata de evitar la doble contabilización, que sería calcular el valor agregado en cada fase de la producción. Si nosotros vamos sumando todo eso, estaremos haciendo una doble o triple contabilización. Por lo tanto, hay que restar el valor del producto de la fase en cuestión. Los costos de los materiales y bienes intermedios que no han sido producidos en esta fase, sino que hay que analizarlos de otra manera porque ya estarían incluidos en la cuenta final de la empresa. Ahí tenemos un pequeño esquema de cálculos. Por ejemplo, el valor del trigo, en este caso, el valor agregado de la producción sería 5. Si no hay nada intermedio en el trigo, el valor de la venta como trigo será de 5 pesos. Entonces, luego cuando se produce harina, se le agrega un 10%, el valor anterior era 5, por lo tanto ahora sería 15 pesos. Y luego, en la producción de pan, al 10 se le agrega un 10, entonces sería más los 15 daría un 25. Por lo tanto, el valor final sería el valor agregado, que sería 11, es decir, lo que se ha agregado, más los costos intermedios me daría un valor final del pan de 36, que sería este que está aquí también. Ahora bien, ¿qué son los productos intermedios y finales? Lo que hemos hablado hace un momento. Bienes intermedios son aquellos que han sufrido alguna transformación, pero que todavía no han alcanzado la fase para que se conviertan en bienes finales. Que los finales son los que son producidos para uso final y no para venderlos de nuevo, o bien para producir otros bienes. O sea, es el definitivo, el que sale a la venta directamente sería el bien final. ¿Cómo se mide el producto o ingreso nacional? El producto o ingreso nacional se mide de tres maneras. Es difícil para un país tomar ese cálculo, pero ya están hechos los sistemas para que se hagan prácticamente de manera automática. Una es mediante lo que se denomina el gasto, la otra es mediante la producción y la otra es mediante el ingreso. ¿Qué significa mediante el gasto? Se toman aquí todos los datos de las compras que realizan las familias a las empresas. Por ejemplo, la compra de un auto o la contratación de una agencia de viaje. Cuando nosotros compramos el auto, eso se registra. O cuando voy a una agencia de viaje también se registra. Cuando pedimos el ticket en una compra, se registra esa información. Eso es el gasto que nosotros hemos generado. Por lo tanto, si se tienen en cuenta los gastos de los privados más lo que gasta el Estado, más lo que son inversiones y exportaciones netas, menos importaciones, que serían exportaciones netas, serían exportaciones menos importaciones, se suma todo eso y se obtiene un número. Ese número que representa el gasto de toda la sociedad en un país en un año con la compra de bienes y productos finales me daría como resultado el producto o ingreso nacional. Mediante la producción es otra manera. Ese cálculo se lo obtiene midiendo la producción total menos la producción intermedia para evitar la doble contabilización. Entonces se miden lo que son los bienes y servicios finales de un país generalmente en un año calendario.
Ese método es difícil de medirlo porque es difícil de conseguir la información, mientras que en el gasto es prácticamente automático el método del gasto. Y por otro lado está el método del ingreso, que en este caso se toman en cuenta los datos de ingresos o rentas que las familias reciben por los factores productivos, o sea, la retribución del trabajo, que serían los salarios, la tierra, la renta o el capital, que serían los intereses. A esto se le suman los beneficios, amortizaciones e impuestos indirectos y se obtiene un valor. Por cualquiera de estos tres métodos, sea del gasto, de la producción o del ingreso, el valor del producto o ingreso nacional es el mismo. El más utilizado es el método del gasto. Aquí vemos la definición del consumo privado, consumo público, inversión y exportaciones netas de bienes y servicios. Con esas definiciones, que lo vamos a ver que es muy sencillo, con la lectura lo pueden encontrar, abajo tenemos la expresión matemática y ese producto nacional, mediante el método del gasto, nos daría un número. Ese número sería el producto nacional, que más conocido es como PBI, que vamos a ver por qué se llama así. Mediante el método del ingreso, lo que se sumaría son la remuneración de los asalariados más el excedente bruto de explotación, que serían la retribución a los factores productivos como edificios, tierras, recursos financieros y trabajo de los empresarios, que da el mismo valor que en el anterior. Diferencia entre el Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto. Hemos visto que el Producto Nacional es lo que se produce en un país. Cuando incluimos la amortización, la vamos a ver que el Producto Nacional Neto va a ser igual al Producto Nacional Bruto menos la amortización. ¿Qué es la amortización? La pérdida de valor que tienen los bienes de capital con el uso del mismo o con el paso del tiempo. El Producto Nacional Bruto incluye la inversión bruta. Entonces cuando veamos Producto Nacional Bruto, la inversión es bruta. Si vemos Producto Nacional Neto, la inversión es neta, es decir, que es sin la amortización. Y aquí vemos que inversión bruta será igual a inversión neta más amortización. ¿Qué diferencia entre nacional e interno? Esa es otra definición. Parece que no vamos a llegar a los 15 minutos. Pero veamos que si este círculo se trata de un país, perdón, del resto del mundo, y lo que está en este circulito chiquitito es un país, el producto nacional y el producto interno se diferencia de la siguiente manera. El producto interno es lo que se produce dentro del país. Vemos aquí en este circulito que estoy moviéndolo con el mouse. En el país, lo que producen los residentes, o sea, los argentinos, y lo que producen los no residentes, ¿sí? Pues si viene una empresa extranjera y produce bienes aquí, esa ganancia se va al exterior, pero cuenta como producción del país, o sea que forma parte del producto interno. Ahora, si esa producción que sea, por ejemplo, de la empresa Adidas, lo que produce aquí, las ganancias, cuando se cuentan, se contarán en el país, en el producto nacional del país al que pertenece ese capital. Si aquí el Banco Santander produce una X cantidad de dinero, de ganancias, bueno, forma parte del producto interno, pero la ganancia que en definitiva va luego a España, formará parte del producto nacional de España. ¿Se entiende? Bueno, ahí está la definición de residentes y no residentes. Seguimos con el punto. Y aquí vemos una serie de comparaciones o equivalencias entre lo que son las variables macroeconómicas. Vemos que el Producto Bruto Nacional es igual a exportaciones netas, gasto del Estado, inversiones y consumo, que sería por el método del gasto. Y aquí tenemos que el Producto Bruto sería el Producto Bruto Nacional sería el Producto Bruto Interno menos la renta de factores que provienen del exterior. Y el Producto Neto Nacional sería el Producto Bruto menos la depreciación. Y después lo que se denomina renta nacional vendría a ser el equivalente al Producto Neto Nacional si le restamos los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Lo que nosotros pagamos de manera obligatoria. El IVA, lo que pagamos, por ejemplo, de los impuestos en la compra de bebidas alcohólicas, lo que pagamos, por ejemplo, en los impuestos en la nafta, o lo que pagamos en los impuestos del tabaco, son impuestos que nosotros pagamos de manera involuntaria, digamos, sin querer, pero son obligatorios para pagar. Luego está lo que se llama índice de precios, que eso es un elemento que vamos a usarlo cuando veamos lo que es inflación. Pero básicamente son herramientas que se utilizan para medir cómo va evolucionando el valor, por ejemplo, de la canasta básica, que vendría a ser lo que nosotros consumimos normalmente cuando hacemos una compra. Esos son los componentes del índice de precio del consumidor que sirven para
ver lo que vamos a ver en la unidad que sigue en el video que viene de